La música especial fue una hermosa melodía, es una de mis favoritas y bellamente ejecutada, gracias. Buenas tardes, hermanos, es un gusto verlos a todos aquí y para aquellos que no pueden estar presentes, me alegra que puedan acompañarnos por otros medios electrónicos para compartir este tiempo juntos. Me gustaría comenzar repasando los primeros 7 versículos del capítulo 19 de Apocalipsis. Esta sección se encuentra entre el relato de la caída del sistema babilónico en Apocalipsis 17 y 18 y la descripción del regreso de Cristo con gran poder en el resto del capítulo 19. Creo que debido a su ubicación a veces pasamos por alto la importancia y el enfoque de esta sección. Solemos pensar más en los eventos circundantes y le prestamos menos atención de la que merece. El contenido de esta sección es el tema de alabar a Dios, y cada uno de estos 7 versículos está lleno de alabanza para Él. Vayamos, si gustan, a Apocalipsis 19, versículo 1. Quisiera repasarlos brevemente. Juan escribe algo que vio en visión, cosas que sucedían en el cielo. Dice, después de estas cosas, oí como la gran voz de una enorme multitud en el cielo que decía, Aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Juan en visión escuchó a una multitud de ángeles en el cielo alabando a Dios. La palabra aleluya es una transliteración del griego, que a su vez proviene del hebreo. Pasó por varios procesos. Pero es la palabra hebrea aleluya en forma helenizada. Y esta palabra significa alaben al Señor. Esta frase es el título de un himno en nuestro himnario, que proviene del Salmo 148, por lo que tiene un uso amplio en las Escrituras. Tiene un amplio uso la palabra aleluya. Los ángeles aquí alaban a Dios porque Él es quien provee la salvación. Él es el glorioso en su santidad, en sus juicios, en su sabiduría, y debe ser honrado. Él tiene todo el poder, Él es el Todopoderoso. Versículo 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues Él ha juzgado a la gran ramera que corrompió la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Esto refleja lo registrado en los capítulos 17 y 18, y los ángeles reconocen el justo juicio de Dios sobre este sistema malvado. En los versículos 3 y 4 se usa de nuevo el término aleluya. Por cierto, solo se usa 4 veces en el Nuevo Testamento y todas están en este capítulo. Se utiliza para expresar alabanza a Dios. Tenemos a los 24 ancianos y a los 4 seres vivientes, que son los que están más cerca del trono de Dios, y se postran y adoran a Dios. El versículo 5 contiene un mandato que dice, loen a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le temen, tanto pequeños como grandes. Alaben a nuestro Dios. Dice, cuando pensamos en estas palabras, alaben a nuestro Dios todos sus siervos. Nosotros, los que estamos en la iglesia, somos siervos de Dios. Debemos reverenciarlo. Y por lo tanto, este mandato es también para nosotros.
Los ángeles, estoy seguro, también lo escuchan. El versículo 6 habla del sonido imponente de una gran multitud. Habla del estruendo de muchas aguas y de grandes truenos. Esta no es la voz apacible y delicada que oyó Elías. Esta es una voz y un sonido sumamente poderosos que dicen: Aleluya, porque reina el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Por supuesto, habla del regreso de Cristo para reinar en la tierra. En el versículo 7 se nos insta a dar gloria a Dios, porque han llegado las bodas del Cordero, una unión de la cual todos nos esforzamos por formar parte en el futuro. Parte de la oración modelo que Jesús dio en el Sermón del Monte, en Mateo 6, contiene las palabras: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hay muchas aplicaciones para ese principio, pero creo que podemos seguirlo en el contexto de este mensaje. Los ángeles en el cielo dan alabanza a Dios, por lo que nosotros deberíamos alabar a Dios en la tierra. Por lo tanto, hoy me gustaría repasar un poco, obviamente no podemos verlo todo, un poco de lo que la Biblia dice sobre alabar a Dios. El libro de los Salmos es un lugar fundamental para comenzar este tema de alabar a Dios. Recuerdo un sermón que el señor Hume dio hace tiempos en una serie sobre los libros del Antiguo Testamento, y él señalaba que el título hebreo de los Salmos es Sefer Tehilim. No presumiré de mi pronunciación del hebreo, no soy muy bueno en eso, pero el significado es importante, y este es libro de alabanzas. Quienes dieron este título entendieron que su contenido incluye la alabanza a Dios. Miramos el Salmo 145. Salmo 145. Es un salmo hermoso y poderoso. En mi Biblia lleva el título Salmo de alabanza de David. No sabemos si estos subtítulos son exactos. No hay indicación de que sean inspirados divinamente. Pero David es conocido como el dulce cantor de Israel y escribió muchos salmos que sabemos que son suyos. Sea de David o de otro, él es un maestro inspirado que Dios usó, pues como dijo Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios. Vamos a ir a través de este salmo y me referiré a David, y si no es David, fue alguien más inspirado por Dios. Este es un salmo de alabanza. Quien quiera que lo haya escrito, sabía lo que decía, lleno de exaltación a Dios de principio a fin. Podemos aprender de lo que David, o quien fuera inspirado a escribirlo, pensaba y expresaba al alabar a Dios. Son cosas de las que ciertamente podemos aprender por lo que Dios alababa a Dios y era inspirado por Dios a alabar. Y nos beneficiamos para cumplir mejor el mandato de que todos sus siervos le alaben. Podemos hacerlo más como siervos para cumplir con el mandato, como sirvientes de Dios para alabarle. Los primeros versículos comienzan con la intención del autor, de David quizás, de alabar a Dios para siempre, no solo en esta vida, sino por la eternidad. El versículo 1 dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré
tu nombre. Se refiere a él en un nombre muy alto y mucho respeto. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. A veces la palabra bendecir puede confundir, pues solemos pensar en alguien mayor bendiciendo a alguien menor. El mayor bendice al menor. Pero, pero en este contexto, cuando se usa bendecir a Dios, es expresar alabanza. El léxico de Strong señala que la palabra hebrea barak, que proviene de una raíz que significa arrodillarse. Por lo tanto, bendecir a Dios es un acto de adoración. Otro léxico indica que cuando se dirige a Dios, esta es una palabra de alabanza y agradecimiento. Creo que esto sería interesante de aclarar, para que no se confundan también. El versículo 3 dice, grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. En mi Biblia dice, más allá de nuestro entendimiento. La grandeza de Dios es tan magnífica que nuestro cerebro no puede abarcarla totalmente. Podemos apreciarla, pero de ninguna manera captarla a la perfección. Ahora me gustaría usar un ejemplo simple, un ejemplo físico, porque podemos captarlo un poco mejor que algunas de las otras características espirituales en las que Dios es grande, las cuales consideraremos más adelante. Una de estas es considerar la vastedad del universo que Dios creó. Para tener una idea de cuán grande es el universo, necesitamos una unidad de medida realmente grande. Y la unidad de medida que usan los astrónomos es el año luz. Y un año luz es la distancia que la luz puede viajar en un año. Y es aproximadamente 9.6 trillones de kilómetros. La razón por la que usan el año luz es porque no quieren poner todos esos ceros en cada tipo de cálculo que realizan. Por eso usan el año luz, que equivale a algo así como 9.6 trillones de kilómetros. Por cierto, la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Por segundo. 300.000 kilómetros. Uno podría dar la vuelta a la Tierra 8 veces y media en un segundo si se viajara a la velocidad de la luz. La Tierra está a 150 millones de kilómetros del Sol y estamos muy contentos de estar ubicados en esta especie de zona de ricitos de oro. No estamos demasiado lejos donde nos congelaríamos como un cubo de hielo y no estamos demasiado cerca o nos quemaríamos. Pero a esos 150 millones de kilómetros, a la luz, incluso a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, le toma 8 minutos y medio ir desde el Sol hasta la Tierra. A la luz del Sol le toma unas 4 horas llegar al planeta más distante del sistema solar, Neptuno. Y estoy seguro de que Scott Hume y su gente saben que cuando envían una instrucción a uno de sus pequeños dispositivos, allá afuera en medio del espacio, al final del sistema solar, no llega de forma instantánea. Toma un buen tiempo, 4 horas, si está allá por Neptuno. Muy pocas cosas están tan lejos, pero hay algunas incluso más allá. No, son 4 horas y media para llegar al borde de lo que podríamos considerar la parte interna del sistema solar. Pero para llegar incluso a la estrella más cercana, a la luz le toma unos 4.2 años luz llegar.
toma 4 minutos llegar a nosotros y 4.2 años llegar a la estrella más cercana, que es Próxima Centauri. Próxima significa que está cerca. Nuestro sistema solar, la Tierra y todos estos otros planetas, asteroides, cometas y todo lo demás, están incrustados en un enorme sistema de estrellas llamado la galaxia de la Vía Láctea. Y los astrónomos creen que han podido determinar su forma aproximada. Es algo así como dos platos planos unidos cara a cara, por lo que hay un pequeño vacío en medio. Es absolutamente masivo. La Tierra está aproximadamente a mitad de camino desde el centro de esta galaxia hasta el borde exterior, y a la luz del Sol le tomaría 26.000 años llegar desde el centro hasta nosotros. Otros 26.000 años para llegar al borde exterior. O sea que del centro de punta a punta serían 100.000 años luz de lado a lado. Es una distancia enorme. 100.000 años luz. Y no es la única galaxia. Al principio se pensaba que esto era todo. Pero luego creo que fue Edwin Hubble. Él estaba trabajando, creo, en el observatorio allá en el Monte Wilson, y pudo determinar que uno de esos puntos borrosos que habíamos señalado y pensábamos que era una nebulosa, no era una nebulosa, no era solo un montón de gas y polvo, sino que era un vasto mar de estrellas que estaba fuera de nuestra galaxia. Nos referimos a ella como Andrómeda. Es una galaxia muy grande. Puede que tenga hasta 1 trillón de estrellas, 1 trillón. Pero está a 2.5 millones de años luz de distancia. Por lo que la luz que salió de esa galaxia de Andrómeda y que miramos si somos lo suficientemente buenos para verla a simple vista o con un par de binoculares o un telescopio, tardó 2,5 millones de años en llegar aquí. Y otras cosas que revisé, se piensa que el universo observable es una esfera de unos 93.000 millones de años luz de diámetro, porque a medida que la luz se expande, también lo hace todo lo demás. Quiero decir, mientras viaja, todo el conjunto se está expandiendo, hasta donde sabemos. En este punto, por supuesto, mi cerebro se bloquea. Pero ese es el propósito de este ejercicio, que pensemos en la grandeza de Dios y en algo que Dios creó y que es tan extraordinariamente inmenso. Como Él dijo, su grandeza es inescrutable. Está más allá de nuestro entendimiento, y todavía no sabemos qué tan lejos llega el universo. No sabemos aún. Simplemente solo podemos ver hasta donde nos permiten nuestros equipos disponibles, telescopios y demás. Pero el poder de Dios es infinito. Y por supuesto, siempre que entramos en lo infinito y lo eterno, nuestro cerebro tiene un problema. Solo podemos lidiar con cosas que están como encapsuladas, porque todo lo que conocemos tiene límites. Lo que Dios conoce es inescrutable, está más allá de la comprensión humana. Y así como no podemos comprender realmente la vastedad del universo, tampoco podemos captar la grandeza total de Dios, de su sabiduría, de su justicia, de su amor. Todas estas características y muchas más están realmente presentes en la existencia de Dios más allá de nuestra comprensión humana. Ahora me gustaría pasar a una sección aquí en el Salmo 145, volviendo a donde estábamos. Lo dejamos en el versículo 3 y comenzamos en el versículo 4 ahora hasta el 7.
Hay una sección interesante en la que podemos meditar sobre la grandeza de Dios y al hacerlo, nuestras mentes deberían llenarse de alabanza hacia Él. El versículo 4 dice, una generación celebrará tus obras a otra y anunciará tus poderosos hechos. Ya sea que esto lo haya escrito David o algún otro escritor inspirado, su pensamiento y su entendimiento es, y por supuesto su inspiración de parte de Dios, que grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Disculpen, retrocedí un versículo. Es el versículo 4, dice, una generación celebrará tus obras ante otra generación y anunciará tus poderosos hechos. Pensando en este versículo, me vino a la mente que en este mundo la mayoría de la gente le da muy poca importancia a las obras de Dios. Ellos dicen, fue la madre tierra la que hizo esto, o la evolución creó esto, o solo no piensan en ello. Ciertamente mucha gente considera en realidad que todo lo que están viendo, todo lo que miran y tocan es algo en lo que Dios puso su mano para asegurarse de que fuera creado de la manera correcta, para que encajara en este universo y en nuestro mundo. Dice poderosos hechos, no algo que sea fácil de hacer. Crear el universo no fue fácil. Crear la tierra no fue fácil. Cada pequeña cosa encaja. De lo contrario, todo en la tierra moriría. Es algo asombroso lo que Dios creó aquí. Por supuesto, las obras de Dios se extienden mucho más allá de este mundo físico. Él creó los cielos y la tierra, creó la vida en la tierra y nos creó a nosotros a su imagen. También ha hecho otras cosas en la historia. Liberó a Israel de la esclavitud en Egipto. Eran el imperio más poderoso de esa época y Dios los sacó de allí y los llevó a la tierra prometida, la tierra que le había prometido a Abraham. Otros vivían allí y tenían que ser expulsados y Dios, en su poder, se encargaba de que fueran retirados poco a poco. Dios también inspiró la escritura de la Biblia. Seres humanos con todas nuestras capacidades limitadas fueron inspirados por el Espíritu de Dios para escribir lo que Dios quería que escribieran y pasarlo a las futuras generaciones. Y luego Dios hizo que se preservara. Recuerdo haber leído hace tiempo que hubo otros libros y otras cosas escritas a lo largo de la historia. Pero muy pocos de esos libros han llegado a nuestro tiempo. La Biblia es uno de los que sí han llegado. Y quizá una de las obras más grandes que consideramos en esta época del año es el hecho de que aquel a quien Dios el Padre usó para crear este universo, aquel a quien conocemos como Jesucristo, vino y vivió como un ser humano. Y luego permitió que lo tomaran y lo mataran y que su sangre fuera derramada por nosotros. Cuando dice tus obras y tus poderosos hechos, todas estas cosas y muchas, muchas más, están envueltas en ese mismo pensamiento. Siguiendo con los demás versículos, en el versículo 5 leemos sobre el esplendor de tu gloriosa majestad. Creo que veremos más de esto cuando entremos en otra sección del libro del Apocalipsis. Y luego en el versículo 6 también habla de tus portentos. El autor obviamente pensaba que lo que Dios hizo verdaderamente inspiraba asombro. El versículo 6 habla de tu grandeza. El 7 habla del recuerdo de tu inmensa bondad.
y de tu justicia. Estas son cosas por las cuales debemos alabar a Dios. No es solo decir, bueno, está bien. No está solo bien, es asombroso, es maravilloso. Y pensar cualquier cosa menor que eso es un error. Pasando los versículos 8 y 9 del Salmo 145 dice, Clemente y compasivo es el Señor. Parte de su grandeza inescrutable es que Él es compasivo. Y dice, lento para la ira y grande en misericordia. Cuando se tiene como Dios todo el poder, Él es el Todopoderoso, podemos estar muy agradecidos de que este Dios Todopoderoso sea también clemente, compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Dice, bueno es el Señor para con todos. Esto me recuerda lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Estaba hablando de amar incluso a los enemigos. Dijo que Dios es bueno incluso con los injustos. Envía su lluvia, su sol, hace que sus plantas crezcan de la tierra para que tengamos alimento. Bueno es el Señor para con todos y su misericordia está en todas sus obras. Cuando miramos el mundo y la forma en que está construida la vida, cada cosa parece tener su lugar adecuado y las capacidades necesarias para funcionar en ese lugar. Dios, en su tierna misericordia, se asegura de que todo esté bien cuidado. Cuando pensamos en la gran misericordia de Dios, por supuesto que vamos a reflexionar muy cuidadosamente en el sacrificio de Jesucristo. Nosotros hemos sido los receptores de esa gran misericordia para poder tener una relación con Dios y seguir adelante en esta vida y con suerte, si somos fieles y obedientes, ser parte de lo que Dios tiene planeado para toda la eternidad. Continuando con el versículo 10 del Salmo 145, leemos, Todas tus obras, oh Señor, te alabarán. Lo que Dios ha hecho es tan grande que si lo miramos, lo entendemos y pensamos en ello, está alabando a Dios de forma asombrosa. Y dice, y tus fieles te bendecirán, es decir, te alabarán. Hablarán de la gloria de tu reino y de tu poder. La iglesia, nosotros, somos los santos. Nosotros somos los santos. De hecho, somos los apartados o santificados. Sé que no vivimos conforme a eso perfectamente en esta vida. Pero eso es lo que Dios ve cuando nos mira. Y tiene ese sacrificio de Cristo para borrar el pecado y guiarnos hacia lo que Él quiere que seamos. Dice de los santos, hablarán de la gloria de tu reino y de tu poder, para anunciar tus proezas a los hijos del hombre. Parte de lo que hacemos al predicar el Evangelio es eso. Y la gloria del majestuoso esplendor de tu reino, especialmente de su reino venidero. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu dominio es de generación en generación. Esta es una sección que trata sobre el reino de Dios y el gobierno de Dios sobre todo el universo, y por supuesto sobre salvar a la humanidad de la destrucción total en el tiempo en el que estamos viviendo. Muy cerca de este momento en que las cosas van a alcanzar la culminación de esta era en este mundo. Me gustaría tomar un poco de tiempo extra en estos 3 o 4 versículos, porque quisiera que nos enfocáramos en lo que significa cuando dice la gloria de su reino. Vemos la gloria del reino de Dios cuando vemos quizás la descripción del trono de Dios en el cielo. Y por supuesto esto es en Apocalipsis capítulo 4.
Allí realmente obtenemos una descripción verbal de cómo es estar en la presencia de Dios, en su trono, en el cielo. En el versículo 2 comienza diciendo, de inmediato estuve en el Espíritu. Juan está relatando que esto fue una visión que le fue dada por el poder del Espíritu de Dios en él. Y aquí un trono estaba puesto en el cielo, y sobre el trono uno sentado. Y el que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y supongo que esto es una apariencia brillante, resplandeciente, radiante. Y alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Bueno, no termino de entender lo de la esmeralda, porque es una piedra de color verde, pero un arco iris sí lo puedo entender. No sé ustedes, pero yo no veo un arco iris todos los días. De vez en cuando se dan las condiciones adecuadas y uno lo ve. Y recuerdo hace unos años salí por la puerta trasera. Había caído una pequeña lluvia, una llovizna, justo las condiciones adecuadas para un arco iris. Y miré hacia los cielos detrás de mi casa. Y allí estaba el arco gigantesco de un arco iris. Y mientras lo miraba, me impresionó que normalmente los arcoíris son algo de corta duración. Este se mantuvo por un buen rato. No es sólido, ya saben. La luz está ahí, simplemente brilla intensamente y todos estos colores nos están siendo reflejados. Realmente impresiona. Al menos a mí, cuando vi ese arco iris, quedé bastante impresionado. Fue maravilloso. Eso es solo un pequeño ejemplo. Bueno, no tan pequeño, pero un aspecto de la presencia del trono de Dios. Pensé que debía mencionarlo. También alrededor del trono había 24 tronos, y sobre los tronos 24 ancianos sentados, vestidos de vestiduras blancas con coronas de oro sobre sus cabezas. Estos son seres espirituales angélicos que tienen bastante autoridad. Más adelante se nos habla un poco de una de las cosas con las que Juan tuvo problemas. Y uno de estos 24 ancianos fue y explicó, está bien, no te preocupes por eso, le dijo. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. No sé ustedes, pero cuando hay relámpagos y uno está cerca, eso llama la atención. Es realmente poderoso. Y luego dice que delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. No se dice mucho más acerca de esos 7 espíritus, pero conocemos del espíritu en el hombre, conocemos del Espíritu Santo. Lo demás, bueno, no está revelado. Delante del trono hay como un mar de vidrio, semejante al cristal. Esto sería simplemente una inmensidad. Quiero decir, la descripción aquí de lo que parecen ser cientos de millones de ángeles. Cuando dice un mar de vidrio, estamos hablando de una gran extensión y por supuesto es como cristal, de modo que es perfectamente lisa y resplandeciente. Junto al trono y alrededor del mismo hay 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. Dios no vive en ningún sitio común y corriente. Su trono es glorioso y maravilloso. Vemos la gloria del reino de Dios también en otra cosa, y es en el regreso de Jesucristo. Algo que esperamos, algo en lo que pensamos, y debemos hacerlo porque es algo desesperadamente necesario en este mundo. En Mateo 24, versículo 30, leemos, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esto es un símbolo o una manifestación visual
que todos en la tierra podrán apreciar. Todos. No es alguna cosa pequeñita que ocurre en secreto. Es gloriosa, pero es parte de la gloria del reino de Dios. Dice que la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y entonces todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto va a ser asombroso. Y dice que las tribus de la tierra se lamentarán. Quizás estarán llenas de miedo de algo que no entienden. Todo esto es nuevo, no lo conocen, pero sí sabrán que esto es realmente poderoso. Siguiendo adelante. Otra cosa que consideramos cuando pensamos en esta frase, la gloria del reino de Dios, es la bondad del gobierno de Cristo cuando establezca el reino de Dios en la tierra. Leemos esto en las temporadas de fiesta, pero es algo que creo que podríamos considerar aquí en este contexto. En Isaías 11, comenzando en el versículo 1, se describe la grandeza del gobierno de Cristo cuando Él venga, y cómo será el mejor gobierno que jamás hayamos visto sobre la tierra. Dice en el versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Esta es una descripción de Jesucristo. El espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Y le hará entender diligentemente en el temor del Señor, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y decidirá con equidad, con trato justo e igual, por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca para abatir a los que oprimen a otros. Este es un aspecto glorioso del gobierno de Dios. Y será un reino que ofrecerá paz y justicia eternas. Paz y justicia eternas. Volvamos un par de capítulos atrás a Isaías 9:7, y hay un solo versículo que voy a leer para que pensemos en él. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia y en juicio, desde ahora y para siempre. No será solo un momento fugaz en la historia, será un reino eterno. Y dice, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Dios está interesado en esto. No solo interesado, tiene celo por ver esto cumplido. Y así sucederá. Y luego llegamos al final del libro, en el libro del Apocalipsis, y vemos que este reino continúa por siempre. Apocalipsis capítulo 21, comenzando en el versículo 1, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. No sé si puedo comprender todo lo que esto conlleva, pero se trata de un tipo de entorno diferente. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Cuando una novia va a casarse, lleva su mejor vestido y está tan hermosa y radiante como le es posible. Y Dios dice que así es como aparecerá su ciudad. La nueva Jerusalén va a ser encantadora, hermosa, asombrosamente bella. Y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Esto anuncia la presencia de Dios
con los seres humanos. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Todo esto que hemos visto en el mundo en el que hemos vivido y la historia que leemos de todo este tiempo ha sido una época de dolor, sufrimiento, pena, tristeza, muerte y enfermedad. Entiendo que suceden cosas buenas. La gente tiene eventos divertidos, se casan, tienen hijos, viven sus vidas, pero al final también mueren. Y al final, a lo largo de este tiempo, hay problemas y penas. Sabemos que el mundo está sujeto a vanidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios tenía un propósito y un plan, y parte de ello era mostrar que su camino funciona y que cualquier otro camino terminará eventualmente en dolor, sufrimiento y tristeza. Habrá lágrimas que enjugar. No creo que ninguno de nosotros haya vivido su vida sin lágrimas ni dolor. Y Dios dice que enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Cosas, por supuesto, que son muy difíciles de afrontar para nosotros. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Todas las cosas que representan una gran dificultad para nosotros, porque las primeras cosas pasaron. Ya no habrá dolor. Todas estas cosas que nos duelen, que nos entristecen, serán cosa del pasado. No formarán parte de estos cielos nuevos y de esta tierra nueva. Todo eso será parte del pasado. No va a ser parte de este nuevo mundo. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Puede que nos cueste un poco asimilar íntegramente todo lo que se dice allí. Sé que a mí me cuesta, pero supongo que lo que él está escribiendo es algo tan glorioso que aunque expandamos nuestra mente lo más que podamos, todavía nos quedaremos cortos ante la gloria, la belleza, la paz, la felicidad y el gozo que habrá. Volvamos a Salmo 145, a donde estábamos, porque hay unos cuantos versículos más en este salmo que creo que son de mucha ayuda. En el versículo 14 dice: El Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los que han sido doblegados. En esta vida hay cosas que suceden que pueden causarnos graves problemas, y Dios dice que para aquellos que acuden a Él está allí para ayudar. Me gustaría leer los primeros versículos del Salmo 34, donde vemos un cuadro de lo que se describe aquí cuando dice que el Señor sostiene a los que caen y levanta a los oprimidos. Salmo 34, comenzando en el versículo 1. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y humildes. Ya escuchamos esto en el sermoncillo. Lo oirán los mansos o los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo. Ensalcemos juntos su nombre. Pensando en Dios ayudando a los necesitados, a los humildes, esto hace que nos llenemos de un gozo y una alegría inmensos. Engrandezcan al Señor conmigo, ensalcemos juntos su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó. Esto también se le atribuye a David. De hecho, incluso describe la situación en la que aparentemente fue escrito. Él estaba en grandes problemas, estaba viviendo en el centro mismo del reino de los filisteos y podrían haberlo matado.
Y dijo, busqué al Señor y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Dice que ellos, hablando de otros, estaban radiantes al mirarlo a él. Sus rostros no fueron avergonzados. Otros se confiaron en Dios. Y dijo, este pobre clamó, y el Señor le escuchó. Cuando dice que Él ayuda a todos los que han caído y necesitan ser levantados, dice, este pobre clamó y el Señor le escuchó y lo libró de todas sus angustias. Y estoy seguro de que la mayoría de nosotros que hemos estado en la iglesia a lo largo de la vida hemos pasado por momentos en los que hemos estado realmente abrumados por las dificultades y Dios nos ha librado. Dice, el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los defiende. No siempre pensamos en esto, pero Dios no carece de agentes que puedan ayudarnos en lo que sea necesario. Y luego termina esta sección. Me gustaría terminar aquí diciendo, prueben y vean que el Señor es bueno. Bienaventurado el hombre que se refugia en Él. Hay muchas formas muy exaltadas de apreciar la bondad y la misericordia de Dios. Ahora regresemos al Salmo 145. Me gustaría cubrir rápidamente algunas otras secciones. En los versículos 15 y 16 habla de cómo Dios provee para todas sus criaturas. Todas las cosas y cada criatura esperan que Dios cuide de ellas. Dice, los ojos de todos tienen su esperanza puesta en ti, hablando a Dios, y tú les das su comida a su debido tiempo. Abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser viviente. Dios cuida de esta creación que Él hizo. Quisiera ir al Salmo 104, algo extremadamente hermoso. Me gustaría leer solo unos versículos. En el versículo 10 describe cómo Dios provee para toda la creación. Tú eres el que vierte los manantiales en los arroyos. Cae la lluvia, se convierte en fuente, en arroyo y luego en una corriente que fluye. Corren entre las colinas, dan de beber a todos los animales del campo. Dios se encarga de las necesidades de cada criatura. Los asnos monteses mitigan su sed. Junto a ellos habitan las aves del cielo y trinan entre las ramas. Muchas veces, incluso en tierras áridas, si hay un arroyo, puede haber árboles, porque sus raíces pueden obtener humedad, aun cuando no haya suficiente para que los árboles estén por todas partes, y así los animales y las aves pueden encontrar un lugar donde reposar. Tú das de beber a las montañas desde tus altas moradas. Del fruto de tus obras se sacia la tierra. Haces producir el pasto para los animales. Dios hace provisión para todos los seres vivientes. Y la vegetación para el servicio del hombre, a fin de sacar de la tierra el alimento. El vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace lucir su rostro, y el pan que sustenta el corazón del hombre. De entre toda la creación, Dios ha cuidado de nosotros de una forma magnífica. El versículo final del Salmo 145 habla de Dios escuchando nuestras oraciones. En el versículo 17 dice, justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Cercano está el Señor a todos los que le invocan. Es algo muy útil, un recordatorio para nosotros, para asegurarnos de no olvidarnos de invocar a Dios cuando tenemos dificultades. A todos los que le invocan de verdad. Este concepto que se habló en el sermoncillo acerca de la humildad, de reconocer nuestra necesidad de invocar a Dios,
cumplirá el deseo de los que le temen. Asimismo, oirá el clamor de ellos y los salvará. El Señor guarda a todos los que le aman. Y por supuesto dice, pero destruirá a todos los impíos. Mi boca expresará la alabanza del Señor. Bendiga a todo mortal su santo nombre, eternamente y para siempre. Estos son, creo yo, términos realmente elevados que pueden inspirarnos y ayudarnos para que alabemos a Dios apropiadamente. Hasta este punto en este sermón hemos considerado por qué podríamos alabar a Dios. Y ahora me gustaría pasar un poco de tiempo considerando diferentes maneras en que podemos alabar a Dios. La primera cosa que creo que me gustaría que consideráramos es alabar a Dios cuando cantamos himnos en los servicios de la iglesia. Acabamos de hacer eso hace unos minutos. Me gustaría considerar lo que dice el Salmo 47. Salmo 47, versículos 6 y 7. Dice, canten a Dios, canten, canten a nuestro Rey, canten, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Canten con entendimiento. Esta última frase, canten con inteligencia o con entendimiento, me dice que nosotros cuando estamos cantando los himnos, necesitamos pensar en cuál es el significado de esas palabras. Canten con entendimiento. No sé ustedes, pero sí sé que hay veces en que estoy cantando y no estoy pensando en todo el significado de todas estas palabras. Recuerdo cuando entré por primera vez en la iglesia y nunca había asistido a ninguna iglesia, claro, pero ciertamente nunca había sido parte de la iglesia de Dios. Y tenían servicios. Tenían un himnario allí, un pequeño himnario gris con cubierta de papel, y muchos de los himnos que tenemos hoy estaban en ese himnario. Y yo no conocía ninguno de esos himnos. Y entonces comenzó alguien a dirigir los cantos y yo estaba mirando muy atentamente cada palabra de ese himnario porque no conocía ninguno. Por supuesto los estaba leyendo y concentrándome en lo que decían. Muchas veces creo que no entendía del todo lo que esas palabras significaban. Me tomó un poco de tiempo, hasta donde sé, pero los leía cuidadosamente y seguía la melodía con el acompañamiento del piano. Tendría que decir que a lo largo de los años hemos estado cantando estas canciones, los que somos adultos, durante muchísimos años. Y puedo cantar esas canciones de memoria, o al menos parte de ellas. Les confieso ahora mismo que no tengo memorizado ninguno de esos himnos de principio a fin, ni siquiera el Salmo 1. Pero hay ciertas frases que conozco y cuando los cantos van avanzando yo sé lo que viene, sé lo que vamos a cantar después. Ya, es una confesión. ¿eh? A veces tenemos que evitar eso. Cantamos los himnos y debemos pensar en el significado de las palabras. Entiendo que en cuanto digo esto y luego dentro de unos minutos vamos a cantar un himno al cerrar, podría ser algo incómodo. Pero bueno, solo es algo en lo que necesitamos pensar. También podemos, y creo que esta es quizá donde con mayor frecuencia se ofrece nuestra alabanza a Dios, es en la oración.
Jesús dijo, aquí está la oración modelo. Comienza así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús estaba hablando de comenzar nuestras oraciones reconociendo la santidad de Dios. Hasta su nombre debe ser tratado con profundo respeto. Y mucho más que eso. Pero también nos llevaría a pensar en comenzar nuestras oraciones con alabanza a Dios, pensando en por qué Dios es tan bueno, santo, justo y en todas las cosas que Él ha hecho. Comenzar nuestras oraciones alabando a Dios es algo que sería muy útil, que nos pone en una actitud correcta y reverente para continuar nuestras oraciones. Otra manera en que creo que podemos alabar a Dios, y deberíamos, es reconociendo la mano de Dios en cada cosa hermosa y maravillosa que vemos a nuestro alrededor, en lo que Dios ha creado. Me gustaría volver al Salmo 104, donde estábamos hace un momento. Salmo 104, y leer solo unos versículos. Este para mí es un salmo inspirador en este sentido, porque señala la mano maravillosa de Dios en todo lo que vemos y de lo que tenemos conocimiento. Dice en el versículo 19, Salmo 104, versículo 19, Tú eres el que hizo la luna para las estaciones y el sol conoce su ocaso. Todo el sistema solar, Dios lo ha programado justo como debe ser, de la manera correcta. Incluso el hecho de que la Tierra esté inclinada sobre su eje hace que tengamos estaciones. Todas estas cosas, Dios se encargó de establecerlas. La ubicación de la Tierra, la inclinación de la Tierra, la potencia del Sol, todas estas cosas. Siguiendo con el versículo 20 dice, pones las tinieblas y es noche. En ella corretean todos los animales silvestres. Los leones rugen por la presa y reclaman a Dios su comida. Luego dice que sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su trabajo hasta el anochecer. Sí, este ciclo de la vida, diariamente, día y noche, día y noche. Y luego en el versículo 24 hay una declaración muy hermosa. Cuán numerosas son tus obras, oh Señor. Innumerable significa de muchas facetas. Dios no ha creado solo una cosa. Pensamos en las plantas, hierba. A veces es hierba pequeñita y a veces son enormes hojas de hierba. Y lo mismo ocurre con los arbustos y árboles. No es solo un tipo de árbol, hay cientos y miles de tipos de árboles. Cuán numerosas son tus obras, oh Señor. A todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. En algunas versiones dice de tus posesiones o de tus cosas creadas. Cuando miramos alrededor del mundo, podemos ver muchas cosas por las que podemos estar muy agradecidos y reconocer la mano de Dios al crearlas. Pablo, escribiendo a la iglesia en Filipos, dijo, piensen en estas cosas. Y estaba hablando de, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dijo, mediten, piensen en estas cosas. Y cuando estaba preparando este sermón, pensé, estas son cosas maravillosas para inculcar en la oración, en nuestras oraciones, en la alabanza a Dios. Cosas que son amables, verdaderas, justas y puras. Estas son cosas en las que podemos reconocer que Dios fue el autor y el creador.
Esto es algo un poco irrelevante, pero cuando miro por la ventana de mi cocina, hay una pequeña parte de nuestro patio allá afuera y hay plantas y hay algunos arbustos y árboles. No están en tan buen estado como me gustaría que estuvieran. Cada vez es más difícil cuidarlos. Pero veo cosas en mi jardín, solo asomándome por la ventana. Y pienso en las diversas aves que solía ver. Y una cosa es que cuando uno está en la cocina y tiene un vidrio aquí y luego está el solarium y tiene ventanas de vidrio, las aves son menos propensas a asustarse al vernos, porque no pueden vernos muy bien. Pero uno sí puede verlas, al menos yo puedo. A veces he visto colibríes. Estoy pensando particularmente en una ocasión en que este colibrí estaba perfectamente suspendido frente a una flor de lantana que crecía ahí, y él solo estaba, era macho o hembra, no lo sé, no puedo distinguir la diferencia, pero ellos se quedan suspendidos ahí y luego su pequeña lengua lame el néctar de la flor. Los colibríes son asombrosos. Dios tuvo que crear toda esa estructura, sus alas, sus músculos, el sistema nervioso que funciona, la manera en que están construidos sus huesos para que no pesen demasiado para volar. Todo esto refleja el poder de Dios. Dice, con sabiduría las hiciste todas. Y otro día, no hace mucho, estaba mirando otra vez por mi ventana y allí afuera había un pájaro posado sobre una pieza de metal que era parte de una estructura para dar sombra en el verano. En invierno la desmontamos y había un ave posada sobre ese marco. Y era impresionante, hermosísima. Tenía esas plumas doradas en el pecho y yo estaba mirando, pero el ave no podía verme. Yo sí podía ver al pájaro y realmente me impresionó lo hermoso que era. Incluso busqué en internet y traté de averiguar. Creo que pudo haber sido un tirano occidental. No lo sé, pero la imagen, porque lo describí y luego me dio una imagen, eso fue lo que dijeron que podría ser en esta zona. Al parecer come insectos, pero estaba ahí posado. No tenía miedo, porque realmente no podía verme, pero yo sí podía verlo. Y otra cosa que me vino a la mente es, ¿alguna vez se han sentado quizás en el patio trasero y ven un pájaro que vuela a toda velocidad directamente contra un arbusto? Y pensé, ¿cómo hacen esto? Porque los veo y unos minutos después salen volando, así que sé que no murieron. De hecho, busqué esto y aparentemente las aves ven imágenes. Nosotros vemos unas 24 imágenes por segundo, por 24 por segundo, ¿sí? Lo único que sé es que las aves ven imágenes 3 veces más rápido que nosotros. O sea que si tuviéramos una visión como la de las aves, sería como si todo estuviera en cámara lenta. Ellos ven esto con mucha más precisión de la que veríamos nosotros si nos lanzáramos a ese arbusto. Y también pueden controlar sus alas y demás, así que no se matan. Con sabiduría las hiciste todas. Todo ser viviente. Y cuando vemos estas cosas podemos usarlas para inspirarnos a alabar a Dios, al que hizo todo, y lo hizo todo con las habilidades y las capacidades exactas para encajar en su situación. Otra manera muy importante en que creo que podemos alabar a Dios es viviendo una vida recta. Jesús en el Sermón del Monte habló de que somos la luz del mundo y que esa luz son las buenas obras que el Espíritu de Dios produce en nosotros. Y esto puede llevar a que Dios sea alabado. Vamos a Mateo 5, versículo 16. Mateo 5:16
donde dice, así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, su manera correcta de vivir, que el Espíritu de Dios les guía a vivir así, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Cuando vivimos según el camino de Dios, podemos hacer que Dios sea glorificado. Podemos llevar alabanza a Dios. Pablo dijo algo similar a esto al escribir a la iglesia en Filipos, cuando dice en Filipenses 1:11, llenos del fruto de justicia, fruto que viene por medio de Jesucristo, Cristo viviendo en nosotros, para gloria y alabanza de Dios. Cuando vivimos según la justicia del camino de Dios, estamos haciendo aquello que puede llevar a que Dios sea glorificado y alabado. Y esta alabanza no es solo algo para hoy o para esta vida, sino que si vamos a Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro 2 y versículos 11 y 12, leemos, Amados, yo los exhorto como a peregrinos y expatriados, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra la vida, tengan una conducta ejemplar entre los gentiles, vivir acorde a Dios, para que en todo lo que ellos los calumnian como a malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios. Y luego añade esta frase, en el día de la visitación. Yo tomo esto como el día de la visitación cuando Cristo viene y establece su reino, o cuando ellos resuciten en la segunda resurrección. Y luego nuestra vida recta, nuestro buen ejemplo, puede ser usado para glorificar a Dios en el día de la visitación. Por supuesto, en esta época del año hay otra área de alabanza que es especialmente importante para nosotros, y es enfocarnos en el perdón de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Esta es una parte masiva de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Hace unas semanas el señor Hume dio un sermón en el que relataba todas, o al menos muchas, de las declaraciones del Antiguo Testamento sobre el sacrificio de Cristo, y luego veía cómo se cumplían en lo que fue escrito en el Nuevo Testamento. Mientras meditamos en estas cosas, debemos alabar tanto a Dios el Padre como a Jesucristo por lo que se ha hecho en nuestro favor. El apóstol Juan, escribió que el sacrificio de Cristo demuestra el amor de Dios por la humanidad, por nosotros y realmente por todo el género humano, y que debemos alabar a Dios el Padre por lo que hizo al entregar a su Hijo y a Jesús por estar dispuesto a ese sacrificio. Vamos a 1 de Juan 4. Les leeré un pasaje muy conocido para todos nosotros. 1 de Juan 4, versículo 9, Juan dice, En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Podemos tener pruebas y evidencia del amor de Dios por nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Él dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no es que fuéramos tan buenos que amáramos a Dios porque no conocíamos a Dios hasta que Él empezó a trabajar en nuestras vidas, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Cuando pensamos en lo que Dios el Padre hizo al entregar a su Hijo y lo que Jesús hizo al ser esa ofrenda de sacrificio, podemos apreciar su amor por nosotros y alabar a Dios y alabar a Jesús por lo que han hecho, lo cual nos permite ser reconciliados con el Padre y comenzar todo este proceso que puede conducir a la salvación.
Hay algo que Pedro escribió que creo que es muy conmovedor y poderoso. Está en Primera de Pedro 1, versículos del 18 al 20. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Pedro escribe: tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, de su corrupta manera de vivir, dicen otras versiones. Podemos pensar en gente que eran esclavas y quizás un pariente pagaba dinero para redimirlos de la esclavitud. Todos nosotros incurrimos en una deuda que era la pena de muerte a causa de nuestros pecados. Fuimos redimidos por el sacrificio de Cristo. Dice: tengan presente que han sido rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él es el único ser humano que ha vivido una vida sin pecado, y entregó esa vida para que pudiéramos ser redimidos de la muerte. Y dice que Él a la verdad fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. Entiendo que esto significa que Cristo lo sabía y que el Padre y Jesús habían discutido este plan antes de que Adán y Eva fueran creados. Y se determinó que Jesús iba a ser quien viviría como un ser humano. Viviría una vida perfecta y sin pecado, y luego permitiría ser sacrificado, su sangre preciosa, para expiar nuestros pecados. Hay una sección aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, en la que me gustaría que nos enfocáramos para este concepto del sacrificio de Cristo. Tenemos en el capítulo 5 una imagen de Jesús acercándose al trono del Padre y siendo recibido. Y vemos alabanzas que las huestes de ángeles, esas huestes de ángeles en el cielo, le dan a Jesús y al Padre. Y en varias de estas se reflexiona sobre el hecho de que Jesús murió para hacer posible que seamos redimidos y tengamos salvación. Y esto también podría ser algo que nos ayude a saber cómo acercarnos a Dios en oración. Me gustaría leer Apocalipsis 5, versículos 8 al 10. Voy a leerlo de una versión diferente que ha corregido esta parte, porque hay una dificultad en la traducción en la Reina Valera y en otras que creo que ha sido corregida propiamente aquí. Es la traducción estándar en inglés. Versículo 8 dice que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron delante de Jesús. Cada uno tenía arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico. Y esto es lo que cantaban: digno eres, refiriéndose a Jesús, de tomar el rollo, el que el Padre tenía en su mano y le entregó a Jesús, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Obviamente no se enfoca solo en Israel, sino en toda la humanidad a través de la historia. De todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Más adelante, en este capítulo, leemos acerca de los cuatro seres vivientes o criaturas y de los 24 ancianos. Y dice en el versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era miríadas de miríadas y millares de millares. Eso sería 100 millones, y miles de miles, otros millones. Y estaban diciendo, digno es el Cordero, que fue inmolado, de recibir poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Ellos están expresando la alabanza y el honor que se le deben a Jesucristo, porque estuvo dispuesto a hacer ese sacrificio por nuestros pecados. Y la última sección, para concluir, en la que me gustaría que nos enfocáramos, está en el versículo 13. Voy a buscar estar en el versículo correcto, porque es la culminación, un crescendo de alabanzas. Capítulo 5, versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo, todo lo que está allí en el cielo, ángeles y todo lo demás, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. No es solo un número limitado, sino realmente cada criatura viviente. Y alaban a Dios diciendo, al que está sentado en el trono, refiriéndose a Dios el Padre, y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Creo que cuando reflexionamos y meditamos en estas escenas que vemos plasmadas en Apocalipsis, mejora nuestra capacidad de alabar y honrar a Dios correctamente. Necesitamos considerar conscientemente la alabanza a Dios. ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Y cómo podemos hacerlo? Debemos alabar a Dios siempre porque Dios es bueno. Dios es bueno, es justo y es santo. Debemos alabarlo porque Él es perfecto en todo. Alabarlo porque es misericordioso y bondadoso. Alabar a Dios porque ha hecho posible la salvación. Alabar a Dios porque es sabio y lo conoce todo. Alabar a Dios porque Él es quien creó el universo y todo lo que hay en él. Alabar a Dios porque Él es glorioso, brillando como el sol en su fuerza. Alabar a Dios porque es todopoderoso y no hay nada difícil para Él. Dios es el Altísimo, gobernando sobre todas las cosas con toda autoridad. Dios ha hecho posible que le conozcamos, lo cual en sí mismo es algo asombroso. Hubo un tiempo en que ninguno de nosotros conocía realmente a Dios. Dios abrió nuestras mentes y nos ayudó a llegar a verle y conocerle a Él y a Jesús. Y ya conociendo a Dios, debemos glorificarle como Dios y ser agradecidos. Por eso siempre debemos alabar a Dios. Me siento algo reacio a terminar de esta manera, pero con toda seriedad me gustaría concluir con esto. Aleluya.
Alaben al Señor.